Hola, buenas. En esta ocasión tengo el gusto de hablar sobre una de las obras que a mi parecer es muy interesante. Se trata de La familia de Pascual Duarte. No sin antes presentarme, mi nombre es José Leonel Díaz Guillén y en esta ocasión voy a hablar sobre los aspectos biográficos del autor. Esta obra está bajo la autoría de Camilo José Cela, quien nació el 11 de mayo de 1916 y es considerado uno de los autores más importantes de la literatura del siglo XX. En 1989 es galardonado con el Premio Nobel de Literatura por su obra literaria. Cabe destacar que con esta obra, de la que vamos a hablar a continuación, es la que ganó la fama repentina. En cuanto a la producción de la obra, fue escrita en 1942 y ambientada en la Extremadura rural de antes y después de la Guerra Civil. Se considera obra clave del tremendismo. Esta es una corriente que es caracterizada por el realismo crudo y existencialista. Pascual Duarte, un campesino extremeño, hijo de un alcohólico, cuenta la historia de su vida mientras espera la ejecución. Víctima de un destino siniestro, Pascual Duarte es un ser primigenio y elemental, donde la violencia, única respuesta a la traición y al engaño, pero este disfraz de astucia es solo la máscara que oculta la propia incapacidad para luchar contra el mal de los demás y una sensación de impotencia que se asienta en lo profundo del alma. Bueno, es algo que recuerda mucho a una lección de cómo las personas llegan a sorprender, ya sea de manera positiva o negativa. Y esto en lo personal se relaciona a un consejo que fue dado por una persona especial. No se termina de conocer a las personas. Es justo la impresión que tengo del protagonista. Es Pascual, narrador y protagonista. Su vida se encuentra llena de desgracias y la mala suerte. Es un hombre rencoroso e impulsivo, lo cual le llevará a asesinar sin escrúpulos y acabar sus días en la cárcel. Rosario es la hermana de Pascual y ejercía un control total sobre su padre. Se va de la casa y probablemente ejerce como servidora sexual. Más adelante, humillada por el estirao, su relación con Pascual es buena y sufre con lo que ocurre a su hermano. Esteban Duarte, padre de Pascual, fue contrabandista, por lo que fue a la cárcel. El vocabulario empleado en la novela es coloquial y popular. Está acorde con el nivel cultural y social del protagonista y narrador. Se trata de un lenguaje sencillo, directo y expresivo, que refleja la crudeza y violencia de la vida de Pascual. El vocabulario incluye numerosas palabras y expresiones propias del habla rural de Extremadura. Por ejemplo, alcorque, albogue, cencerrada, jamar, majada, pitarra, etc. También se emplean algunos arcaísmos como facer, dixo, dexar, etc., que imitan el estilo de las antiguas novelas picarescas. Así, el vocabulario contribuye a crear un ambiente realista y a crear al ambiente principal. Estas palabras me recuerdan mucho a aquellas que se utilizan en el portugués. Estructura. Se divide en 3 partes, un prólogo, 15 capítulos y un epílogo. El prólogo es una carta que el propio Pascual Duarte le envía al autor desde la cárcel, donde espera su ejecución. En los 15 capítulos, Pascual narra su vida desde su infancia hasta su último crimen. El epílogo es otra carta que recibe el autor de un sacerdote que asistió a Pascual en sus últimos momentos y que le cuenta cómo murió. Los valores presentes en la obra son el honor, la lealtad, el amor. Por ejemplo, Pascual Duarte mata a su padre por defender el honor de su madre, quien era maltratada por él. Asimismo, Pascual Duarte muestra lealtad a sus amigos como el estirao y el zurdo a su perro Chispa, al que considera su único compañero.
Sin embargo, la violencia es el antivalor que predomina la obra, ya que se vive un ambiente de miseria, injusticia y brutalidad, que lo lleva a cometer varios crímenes y a terminar en la cárcel y en el garrote vil. El fatalismo. Pascual Duarte cree que su destino está marcado por la desgracia y la muerte, y que no puede escapar de él. Su vida está llena de pérdidas. En conclusión, considero que es una obra que describe a la perfección la realidad humana, en donde la muerte, la desgracia, la envidia, el miedo, la injusticia, la sexualidad y las situaciones en donde se crea un dilema moral son las que hacen notar las grandes similitudes que existen entre la civilización de ahora con la de aquella época. Sé bien que me he extendido con este comentario demasiado, pero la obra La familia de Pascual Duarte tiene tantos temas que son importantes y que llaman la atención desde el punto de vista filosófico y sociológico, las cuales comprenden las asignaturas que amé en secundaria. No lo sé, me da una idea de lo que fue la sociedad en el siglo XX, en donde claramente hay una diferencia abismal con algunos asuntos que ahora ya no son prohibidos y que también están aquellos que se conservan y que son percibidos como coincidencias. Al leer cada capítulo, honestamente, me entristeció conocer cada detalle de los casos de muerte de los personajes. Lo que quiero decir es, ¿cómo alguien puede ser capaz de llegar a ese punto de asesinar a sus seres amados? A tal punto le llevó el tener una familia disfuncional al protagonista Pascual Duarte. ¿Acaso era esquizofrénico? Bueno, sé que esto podría ser la causa que actuó como catalizador para dichos eventos sangrientos. ¿Realmente puede influir negativamente en el individuo? Bien, al escribir esta conclusión me he dado cuenta que según lo que he estudiado y obviamente investigado, estos corresponden a patrones hereditarios o generacionales en cuanto a las conductas de violencia, por ende, inciden en el individuo que se cría en este ambiente.